Archivos estructurados. Los sistemas de archivos estructurados son fundamentales en la organización y administración de datos en sistemas operativos modernos. Se dividen en categorías dependiendo de forma de registro como bitácoras o diarios. Los que son por diarios se centran en mantener una copia completa y continua de todas las transacciones. Los que son bitácoras registran los cambios en una bitácora antes de aplicarlos al sistema de almacenamiento. ¿Qué son? Son aquellos que organizan y administran datos de manera lógica y organizada dentro de una estructura jerárquica o de red. La estructura facilita la gestión de los archivos y mejora el rendimiento de los dispositivos de almacenamiento. NTFS proporciona seguridad y estructura de registro. ext3 y ext4 cuenta con mejoras de rendimiento. HFS Plus y APFS, optimizando el almacenamiento de flash. Sistemas de archivos por bitácoras. También son conocidos como journaling o file system. Llevan un registro de las operaciones que se realizan en el sistema. Implementar un sistema de archivos por bitácora. Configurar una estructura de datos que registre cambios de forma anticipada. Este sistema registra las operaciones en un journal bitácora antes de aplicarlos al disco, por si hay una interrupción. El sistema puede revisar el journal para verificar y restaurar el estado coherente del sistema. Permite rastrear transacciones y en fallas revertir o restablecer el estado previo, lo cual garantiza la integridad de los datos y facilita la recuperación ante errores del sistema. Ventajas de sistemas de archivos por bitácoras. Registra los cambios en un diario antes de efectuarlos en el disco. Reduce el riesgo de corrupción de datos. Recuperación rápida. Garantiza que el sistema permanezca constante. Desventajas. Operaciones de registro adicionales pueden ralentizar el sistema. Requiere una estructura de datos compleja, lo que aumenta el mantenimiento y el consumo de recursos. Estos sistemas son ideales para aplicaciones que requieren alta confiabilidad y tolerancia a fallos, como servidores de bases de datos, sistemas críticos de empresas o aplicaciones en la nube. Algunos ejemplos como de los NTFS se usan para mantener la integridad de los datos. De los ext3 y ext4, pues el ext3 fue uno de los primeros en incluir soporte de bitácoras, mientras que ext4 mejora el rendimiento y la eficiencia en la gestión de estos. Los HFS Plus y APFS se usan principalmente para la actividad del sistema y en archivos de alto rendimiento se usa un robusto soporte de bitácoras. El sistema de archivo por bitácora permite registrar eventos o mensajes en un archivo de bitácora.log que se va llenando en orden secuencial en cada llamada a escribir log. Implementa una función llamada escribir log que permite registrar entradas en un archivo de bitácora log llamado bitácora.log. Las librerías que se incluyen son la estándar de C que se utiliza para realizar operaciones de entrada y salida, como trabajar con archivos y imprimir en la consola. También incluye funciones auxiliares como exit, que se utiliza para finalizar el programa en caso de error. La definición de la función escribir log toma un argumento constante de tipo carácter, la cual la denominamos entrada, que es un puntero constante a una cadena de caracteres. Representa el mensaje o entrada que se va a registrar en el archivo de bitácora. File log es un puntero a un archivo que se utiliza para manipular el archivo bitácora.log, mientras que fopen bitácora.log y A abre el archivo en modo de adición, que permite escribir al final del archivo sin modificar el contenido existente. Si el archivo no existe, se creará uno nuevo. Si fopen no puede abrir el archivo, por ejemplo, si el archivo no se puede crear o si ocurre un error de permisos, retorna null. Error al abrir la bitácora, imprime un mensaje de error en la consola. Y exit termina el programa con un código de salida 1, indicando que hubo un error. Printf escribe el mensaje entrada de bitácora,
con la entrada en el archivo. Aquí, entrada se reemplaza por el valor pasado al llamar a escribir log. Cada llamada agrega una nueva línea con el prefijo entrada de bitácora, seguido por el mensaje. Con el cierre del archivo, con fclose, cierra el archivo bitácora.log. Después de escribir en él, esto es importante para liberar el recurso y asegurar que los datos se guarden correctamente. Ya en la función principal, o función main, cada llamada a escribir log registra una entrada en el archivo bitácora.log. Cada mensaje evento A registrado en bitácora se agrega al final del archivo, cada uno en una nueva línea. Se imprime en la consola un mensaje para confirmar que todas las entradas fueron registradas e indica el programa que terminó de manera exitosa. Los sistemas de archivos por diario mantienen un registro o diario de cambios en los archivos, lo que permite recuperar datos en caso de interrupciones inesperadas, como fallos del sistema o cortes de energía. Este diario registra las transacciones antes de que se realicen en el sistema de archivos principal, garantizando una estructura consistente y protegiendo los datos de posibles corrupciones. Desarrollados para aumentar la confiabilidad y eficiencia en sistemas operativos que requieren acceso constante a datos, como servidores y sistemas críticos. Cada sistema implementa el diario de manera distinta, utilizando algoritmos que permiten registrar y verificar las modificaciones antes de aplicarlas en el sistema principal. Ventajas de sistemas de archivos por diario. Protección de datos. Permiten recuperar información en fallos, minimizan el riesgo de pérdida de datos. Permite tiempos de recuperación rápidas. Ideal para sistemas que requieren alta disponibilidad y confiabilidad. Desventajas. El diario consume espacio adicional, que puede ser significativo en sistemas con almacenamiento limitado. Las operaciones de escritura son más lentas porque el sistema debe registrar cada cambio e impactan el rendimiento total. Estos sistemas son útiles en servidores de alta disponibilidad, aplicaciones a gran escala como bases de datos y servicio de transacciones bancarias, discos duros externos y sistemas en la nube. Algunos ejemplos son como el ZFS, utilizados en sistemas Solaris, FreeBSD y Linux, conocido por sus capacidades de almacenamiento vacío y copia instantánea, y los BTRFS, un sistema de archivos moderno para Linux, que utiliza un sistema de archivos por diario con funciones avanzadas de control y reparación de errores. Los sistemas de archivos por diario registran cambios antes de realizar una acción en el sistema de archivos. Primero registran un archivo de diario.log, la intención de crear y escribir en datos.txt. Luego realiza esta operación. Este proceso de registro previo es fundamental en sistemas de archivos con journaling, ya que en caso de un fallo, por ejemplo un corte de energía, el sistema puede usar el archivo de diario para saber qué operaciones estaban pendientes y restaurar la integridad del sistema de archivos. Las librerías incluidas son la biblioteca que proporciona funciones para realizar operaciones de entrada y salida, como abrir archivos y mostrar mensajes en la consola. Incluye funciones de utilidad que se usan para salir del programa en caso de un error. La definición de la función registrar cambio toma un argumento constante de tipo carácter, que es un puntero a una cadena de caracteres. Este parámetro representa el mensaje que se va a registrar en el archivo de diario. File log es un puntero que apunta al archivo diario, mientras que fopen abre el archivo en modo adición, lo que permite añadir nuevas líneas al final del archivo sin borrar el contenido existente. Si diario.log no existe, se crea un archivo nuevo. Si fopen falla y no puede abrir el archivo debido a permisos insuficientes o espacio en disco, devolverá null. En caso de error, imprime un mensaje de error en la consola y se detiene la ejecución del programa con un código de salida 1, lo que indica un error. Si el código no tiene ningún error, escribe el mensaje registro de cambio con registro en el archivo de diario, siendo reemplazado por el valor pasado al llamar a registrar cambio. Se cierra el archivo .log. Esto es importante para asegurar que todos los datos se escriban correctamente y liberar el recurso del archivo.
en la función principal, se llama registrar cambio. Esta llamada registra en el archivo diario.log el mensaje creación y escritura en archivos datos.txt. Antes de crear y escribir en el archivo datos.txt, este paso simula el funcionamiento de un sistema de archivos con journaling, donde se registra la acción pendiente antes de realizarla. Cuando se crea el archivo, se abre un puntero a un archivo que se utilizará para manipular datos. Después se abre el archivo datos.txt en modo de escritura. Si el archivo existe, se sobreescribe. Si no existe, se crea uno nuevo. Se comprueba si no hay errores. Si FOPE no puede crear o abrir datos, devuelve null. Y se imprime un mensaje de error y regresa 1, deteniendo el programa con un código de error. Se hace la escritura de datos y se escribe el texto. Este es un registro en el archivo de datos en datos.txt. Se cierra el archivo, asegurando que la información se almacene de manera correcta. Y se imprime un mensaje en la consola para confirmar que el archivo datos.txt se creó y se escribe correctamente. Se finaliza el programa, indicando que el programa terminó de manera exitosa. Tienen diferencias en su enfoque y en cómo manejan la integridad de los datos. Por diario, el journaling en sistema de archivos se centra en proteger la integridad de los datos. Están diseñados para recuperación rápida de datos después de fallos. Mientras que por bitácora, las bitácoras en sistemas operativos son registrados de eventos para análisis y auditoría. Sirven para arrastrar el comportamiento del sistema sin necesariamente brindar mecanismos de recuperación de datos.